Sean bienvenidas y bienvenidos. En el presente video vamos a explicar la formación de ácidos oxácidos por ecuación y de manera directa. Para iniciar vamos a hacer unas aclaraciones. Primeramente, los ácidos oxácidos se trabajan con no metales, ¿sí? Con la valencia no metálica, y también se trabaja con los anfóteros con su valencia no metálica. Con esto me refiero a estas valencias. Trabajamos con estas valencias cuando hablamos de ácidos oxácidos. Con lo que no trabajamos es con la valencia metálica. Ahora, tampoco podemos hacer ácidos oxácidos con todos los elementos. Tenemos las excepciones, como es en este caso. Por ejemplo, con el flúor no se hace ácidos oxácidos. Con los cloro, bromo y yodo sí. El oxígeno entra en la formación, pero no así como un no metal, ¿sí? Después con los demás, azufre, selenio, teluro, si trabajamos con el nitrógeno, hacemos lo que es un ácido oxácido, pero no así con el fósforo, ni el antimonio, ni el arsénico, ni el boro. En la familia de los carbonoides sí hacemos con el carbono ácidos oxácidos, pero no con el silicio. En los anfóteros hacemos ácidos con todos menos con el titanio. ¿Sí? Menos con el titanio. Con estos no hacemos, con los demás sí trabajamos lo que es ácidos oxácidos. La terminación que se utiliza es la misma de los anhídridos, ¿sí? Donde se añade hiposo. Tenemos también el perico, y bueno, son las mismas terminaciones que utilizábamos cuando trabajábamos con anhídridos. Entonces vamos a iniciar con los ejemplos. Primeramente, vamos a hacer formación de ácidos oxácidos por ecuación. Cuando hacemos ácidos oxácidos por ecuación, lo primero que tenemos que formar es el anhídrido. Si aquí me dicen en el ejemplo 1 ácido permangánico, lo primero que tengo que hacer es el anhídrido permangánico para iniciar la formación del ácido por ecuación. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Primeramente tengo que identificar el elemento. En este caso, si me fijo, per es el inicio de lo que es un prefijo y su terminación ico. Entonces, el principio y el final me están indicando con qué valencia va a trabajar. Entonces, me fijo en la parte central, que dice en este caso mangán. Ese se refiere al manganeso. ¿Qué es lo que voy a hacer primeramente? Como les decía, coloco su símbolo del manganeso, acompañado del oxígeno, porque tengo que hacer primeramente el anhídrido de manera directa. Ahí tengo el oxígeno. Al oxígeno le coloco su valencia, que en este caso es negativa cuando trabaja como anhídrido. Y del manganeso. El manganeso tiene las siguientes valencias cuando es como no metal. Tiene valencia más 4. También tiene valencia más 6. Y tiene valencia más 7. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Me fijo acá, per, ico. Y si deseo me fijo en la tablita, en el manganeso, me puedo fijar que perico está con la valencia más 7, ¿sí? Con la valencia más 7. Entonces, perico viene a trabajar con la valencia más 7. Si solo fuera ico, sería con la valencia más 6. En este caso, entonces, yo agarro la valencia más 7 y lo coloco encima del manganeso. Posteriormente, me fijo, si ambos son pares, puedo hacer una simplificación mental. Y si uno es impar, bueno, tengo que intercambiar directamente. Es decir, tengo dos oxígenos, perdón, la valencia 2 del oxígeno pasa como subíndice al manganeso, el número, ¿sí? Sin el signo. También tengo el más 7 del manganeso que pasa al oxígeno como subíndice. Una vez que tengo esto, según la ecuación, el siguiente paso es sumarle agua, ¿sí? Más H2O. ¿Sí? Ese es el siguiente paso. Una vez que tengo esto, con esto concluirían mis reactivos, ¿ya? En la parte de los productos lo que tengo que hacer es lo siguiente.
es como que el agua H2O se divide, ¿sí? Valga el término, el manganeso que está acá es como si se metiera al medio de los dos, ¿sí? Dividiéndole, es decir, el manganeso aparecería al centro, y como les está dividiendo, el hidrógeno que estaba a este extremo se mantiene, solo que se mantiene ya alejado del oxígeno que se encuentra al otro extremo, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos esto, lo que nos resta hacer acá es contar la cantidad de elementos que hay en los reactivos y colocarlo el valor total del conteo que hagamos. ¿A qué me refiero? Por decirles, antes de la flecha, en la parte de los reactivos, tengo 2 hidrógenos, ¿sí? Entonces, como tengo 2 hidrógenos y no tengo más, coloco acá el número 2. Después me fijo manganesos, y tengo acá manganesos, y también tengo 2, nada más que 2. Entonces, yo coloco el número 2 al manganeso. Me fijo los oxígenos. Acá tengo 7 oxígenos y en el agua, bueno, un oxígeno. Entonces, como aquí son 2 compuestos que están en los reactivos, lo que tengo que hacer es sumar estos oxígenos. 7 más 1 vendría a tener 8 oxígenos. Una vez que he hecho esta operación de contar datos en los reactivos y colocar los resultados, me fijo en los 3 subíndices. Y si los 3 son pares, tengo que simplificar, ¿sí? En este caso este es 2, 2 y 8. Entonces sí o sí tengo que simplificar. Entonces simplificando, ¿sí? La mitad de 2 me va a dar 1. La mitad de 2 del manganeso también me va a dar 1. Y la mitad del oxígeno 8 me va a dar 4. Entonces, como estoy simplificando, hago desaparecer los números que han sido simplificados, ¿no? En el caso del hidrógeno se quedaría con 1, pero recuerden que el 1 se sobreentiende, no se anota. En el caso del manganeso igual se quedaría con 1, igual, el 1 se sobreentiende y no se anota. En el caso del oxígeno vendría a estar el número 4, ¿no? Entonces, el último paso, ¿no? Una aclaración más. En caso de que yo haya hecho la simplificación, debo colocar el coeficiente número 2, ¿sí? Para que toda la ecuación me quede igualada, ¿ya? Reitero, si yo hago la simplificación en los subíndices del producto, debo colocar el coeficiente 2. Y si no hago ninguna simplificación, entonces este 2 tampoco lo colocaría. Ahora, como les decía, he colocado este 2 para que la ecuación quede igualada. Recuerden que teníamos acá 2 hidrógenos en los reactivos, y en los productos aquí tenemos 1, pero multiplicado por 2, 2 por 1, 2. 2 manganesos en los reactivos, y de acá tenemos 1, pero multiplicado por 2, 2 por 1, 2. Está igualado. En los oxígenos tenemos 7 más 1, 8 oxígenos. Y en acá, 2 por 4, 8 oxígenos. Entonces, queda igualada la ecuación. Pasemos al segundo ejemplo, ácido hiposelenioso. Como les decía, ubico yo, primeramente, esta terminación que es hipo, ¿ya? Si veo hipo, automáticamente sé que es hipooso. Entonces eso me va a indicar con qué valencia está trabajando. Y la parte central vendrá a ser el elemento, que en este caso dice selenio. Entonces, deduciendo, sabemos que es el elemento del selenio. Coloco el símbolo, porque tengo que hacer primeramente el anhídrido de acuerdo por ecuación, acompañado del oxígeno. El oxígeno está con su valencia menos 2. Y después me voy a lo que es el selenio. Si yo reviso la tabla, en el selenio tengo 3 valencias. Sí, tengo 3 valencias. Estas son más 2, más 4 y más 6. Sí, más 2, más 4 y más 6. De estas valencias puedo identificar que cuando dice hipooso está trabajando con la mínima valencia, que en este caso es más 2. Entonces yo le coloco más 2 y me fijo.
ambos son pares, entonces puedo simplificar. Como puedo simplificar, yo agarro del selenio la mitad es 1. Ese 1 pasa al oxígeno, que no se anota y se sobreentiende. Ahora la mitad de la valencia del menos 2 del oxígeno, solo del número, es 1. Ese 1 también pasa al selenio, que no se anota y se sobreentiende. Entonces ya he formado mi anhídrido. El siguiente paso vendría a ser combinarlo con agua, H2O. Coloco la ecuación porque ya pasó a los productos. Y recordarán, les decía que el no metal, en este caso del selenio, es como que se pone en medio del agua, ¿no? Y los divide. Y por lo que al hacer esto, el hidrógeno vendría a estar aún en un primer extremo y el oxígeno en un segundo extremo. Una vez que hago esto, antes de la ecuación cuento la cantidad de átomos que tengo para anotar como respuesta en los productos. Acá tengo 2 hidrógenos, entonces coloco 2, me fijo los selenios, no está anotado nada, quiere decir que es 1, y como es 1, bueno, tendría que colocarlo de esta manera, ¿no? 1, pero el 1 sabemos que se sobreentiende, así que no lo anoto, sé que está ahí el 1, no necesito anotarlo. Oxígenos, acá tengo un oxígeno, acá también tengo 1, entonces los sumo, 1 más 1, vendría a tener ya 2 oxígenos. Entonces en este caso 1 es impar. ¿Sí? 1 es impar, entonces no puedo simplificar. Como no puedo simplificar, bueno, ahí termina lo que es el ejercicio. No necesito igualar, porque como he hecho el conteo y anotado aquí los totales, mi ecuación está igualada. Pasamos a un ejemplo 3. Que viene a ser el ácido nítrico. ¿Sí? Me fijo. Primeramente, cabe mencionar, ¿no?, que aquí tengo la lista para poder ubicarme en el sentido de que solamente puedo hacer ácidos oxácidos con estos elementos. Y si yo me fijo ácido nítrico, tengo el nitrógeno acá, entonces con este elemento sí yo puedo hacer ácido nítrico. ¿Qué es lo primero que hago? El anhídrido, es decir, el nitrógeno casado con el oxígeno. El oxígeno, valencia menos 2, nítrico, ¿sí? Nítrico. La última parte, que es ico, se refiere a su valencia. ¿Ya? Entonces, el nitrógeno tiene más 3 más 5 en estos casos. Ico vendría a ser el más 5. Como el más 5 en las valencias es impar, entonces no puedo simplificar mentalmente, sino paso directamente al intercambio. El 2 del oxígeno pasa al nitrógeno y el 5 del nitrógeno pasa al oxígeno. El siguiente paso, recuerden, es mezclarlo combinarlo, con agua. Coloco la flecha de ecuación y mi estructura ya conocemos, ¿no? Primero se anota el hidrógeno, el oxígeno va al último y en medio está el no metal, que en este caso es el nitrógeno. Hago el conteo de átomos antes del signo ecuación, es decir, aquí en los productos, y me fijo, tengo 2 hidrógenos, ¿sí? Entonces yo coloco acá el hidrógeno 2. También tengo 2 nitrógenos, entonces le coloco 2 nitrógenos. Y me voy a los oxígenos, que tengo que verificar cuántos hay en cada reactivo y sumarlo. Acá tengo 5 oxígenos en este primer reactivo. En el segundo reactivo tengo 1 oxígeno. Entonces 5 más 1 oxígeno vendrían a ser 6 oxígenos. Verifico como siguiente paso que los 3 sean pares. Si es que fueran los 3 pares, procedo a simplificar. Es decir, mitad de 2 va a ser 1, la mitad del 2 del nitrógeno va a ser 1, la mitad del 6 del oxígeno va a ser 3. Entonces hago desaparecer lo que es los subíndices que han sido simplificados. El hidrógeno se queda con 1, pero como es 1 se sobreentiende, no se anota. El nitrógeno también se queda con 1, pero como es 1 no se anota, se sobreentiende.
y el oxígeno con 3. Y lo que decíamos, en caso de que hayamos simplificado, colocamos de coeficiente el número 2 para que la ecuación nos quede igualada. Pasamos al ejercicio 4 que nos dice, en este caso, ácido crómico. Lo primero que voy a colocar es el símbolo del cromo, que es Cr. Y como les decía, primero hacemos el anhídrido acompañado del oxígeno. El oxígeno tiene valencia negativa, -2. Y acá dice crómico, ¿no? Entonces está hablando del cromo y su terminación es ico. El cromo como no metal, con su valencia no metálica, vendría a ser +6, porque es su única valencia como no metal, no tiene otra valencia como no metal. Me fijo, ambos son pares, entonces sí puedo simplificar mentalmente, ¿no? La mitad de 6 del cromo es 3, ese 3 pasa al oxígeno, la mitad del 2 del oxígeno es 1, ese 1 pasa al cromo, pero como es 1 se sobreentiende, no lo anotamos. Entonces le sumamos como siguiente agua, colocamos el símbolo de ecuación y anotamos la estructura del producto. Sabemos que primero va el hidrógeno, al último el oxígeno y en medio está el cromo como tal. Entonces, una vez que tengo esto, procedo a contar cuántos átomos tengo en la parte de los reactivos, que es antes de la flecha. Me fijo entonces, tengo 2 hidrógenos, entonces yo agarro el número 2 y le coloco al hidrógeno. Tengo un cromo, ¿sí? Un cromo. Cuando no está anotado el subíndice sabemos y entendemos que es cromo. Entonces aquí también vendría a ser 1, pero recuerden, el 1 se sobreentiende y no se anota. Me voy al oxígeno. Tengo 3 oxígenos, acá tengo un oxígeno, entonces los sumo, ¿sí? 3 más 1 vienen a ser 4 oxígenos. Me fijo los subíndices, en este caso acá tengo 2, acá tengo 4, acá tengo 1. Entonces este 1 es impar, por lo que no puedo simplificar los subíndices acá en mi respuesta. Entonces aquí terminaría el ejercicio.